Queridos hermanos y amigos, bendiciones. Este es nuestro programa número 74 de charlas de café con Biblia. Para quienes están viendo nuestras entregas por primera vez, este es un programa, un espacio destinado a compartir algunas charlas que tenemos con el coanfitrión del programa, el pastor Jaime de la Vega. Y hablamos sobre temas de interés eclesiástico que hacen a la importancia de vivir nuestra vida cristiana, de entender bien la palabra. Y todo este último tiempo hemos estado comenzando a hablar acerca de un libro que relata las biografías de hombres y mujeres que fueron usados a partir del avivamiento de los años 1900 en adelante. Y bueno, estamos haciendo un análisis de algunos aspectos de la vida, algunas cuestiones de controversia y tratando de dar luz acerca de algunas doctrinas o prácticas que ellos tenían. Usamos como texto base el libro Generales de Dios, tomo uno, del hermano Robes Liardon, pero no nos limitamos a eso. A tiempo de dar la bienvenida, querido Jaimito, ¿cómo estás? Quisiera que nos ayudes introduciéndonos al tema que vamos a continuar hoy, el último que hablamos, y bueno, la bienvenida. Dios te bendiga. Gracias, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia. Gracias por seguirnos en este programa que hacemos con el pastor Luis Jelincic y que tiene que ver con tocar temas que son importantes en el ámbito de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos Ujú. estado hablando acerca de generales de Dios, Luchito, hemos tocado a muchos generales de Dios. Ese es un término que utiliza este autor, Robert Leardon, acerca de, los llama generales de Dios a hombres y mujeres que realmente sirvieron a Dios de una manera, digamos que espectacular, por así decirlo, cuando Dios los usó. Y para mí es importante siempre hacer énfasis en esto, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Muchas Mm. veces se relega a la mujer a un plano secundario, pero para mí siempre es importante relevar el papel de la mujer a la luz de nuestra redención. Y hemos visto casos de mujeres, ¿no? Hemos visto casos de Woodward, hemos visto no hace mucho acerca de Catherine Kuhlman, mujeres de Dios que fueron usadas de una manera sobrenatural por Dios. Pero ahora, Luchito, estamos tocando el tema de William Branham. Este gran hombre de Dios, hace un instante en la previa, antes de empezar nuestra grabación, estábamos haciendo un recuento un poco de cuáles eran, digamos, los aspectos de su ministerio que lo hicieron tan notorio a este gran hombre de Dios, William Branham. Y claro, tú me hablabas de muchas cosas, seguramente vamos a tener la oportunidad también de escuchar algunas cosas que tú has leído de otras fuentes con respecto a él, pero me comentabas que realmente este gran hombre de Dios, si lo poníamos en la balanza junto a muchos otros, eso es lo que me decías, siempre el que pesaba más en términos del impacto de su ministerio es William Branham, que Sí. tuvo, no solamente se movió en los dones de sanidades, que son tan importantes en lo que fue el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal que restaura muchas, Dios restaura muchas verdades, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, el orar en lenguas, pero también todo lo que son la obra sobrenatural, todo lo que es los milagros y la obra sobrenatural de Dios restaurada en la iglesia de Jesucristo. Principalmente, Luchito, hemos visto a lo largo de todos estos generales de Dios, principalmente se manifiesta con este tema de la sanidad, ¿no? Ujú. La sanidad. Hemos visto que William Branham tuvo una niñez un poquito desafiante, porque él no nació en una familia cristiana, ¿no? Él tuvo por su cuenta, encontrarse con Dios, y es ahí cuando vemos que Dios hace algunas cosas espectaculares en su vida, desde el día de su nacimiento, ¿no? Mm. Desde el día en que él nació, seguramente eso le contaron a él y la familia tenía en cuenta que hubo una manifestación sobrenatural muy visible, una luz, ¿no? Una luz del tamaño de una almohada que empezó a moverse y que después se posó sobre la cama o sobre el niño, en este caso William Branham.
Y tal vez esa manifestación sobrenatural de su nacimiento fue algo que a él mismo lo impactó y que le permitieron buscar a ese Dios que quería comunicarse con él. Mm, mm, Pero más adelante también vimos que cuando él ya empieza su ministerio, empieza a tener algún tipo de experiencias espectaculares. Un ángel, Chito, ahorita hace un rato hablábamos y leíamos algo de este aspecto de su ministerio, cuando un ángel se le presenta y le da una revelación a él, le da una revelación de que él iba a tener tal nivel de ministerio, de los dones sobrenaturales, que ni siquiera el cáncer se iba a resistir y que ujú, él iba a poder detectar las enfermedades a través de una vibración en su mano izquierda, ¿no? Cosas ujú, muy espectaculares que no las hemos visto en la vida y en los ministerios de otros grandes generales de Dios. No las hemos visto de esta manera, ¿no? Resulta que el ministerio de Branham, termina consolidando uno de los movimientos de sanidad en Estados Unidos que se llamó la Voz de Sanidad, ¿no? exacto. Y que definitivamente la Voz de Sanidad se fortalece y por así decirlo, catapulta este movimiento de la Voz de Sanidad gracias al ministerio de William Branham, ¿no? Pero también hablábamos sobre las asociaciones que Dios proveyó para él, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Gordon Lindsay, que es un hombre de Dios que, por si acaso, cuando yo empecé mis primeros pasos en el cristianismo, mi hermano mayor, Juan Luis, que ya está en la presencia del Señor, me trajo muchos libritos de Kenneth Hagin, pero también muchos libros de Gordon Lindsay. Para mí es una persona que yo la conozco hace muchos años, ¿no? Tengo 41 años de creyente y es más o menos el tiempo que conozco de esta figura, Gordon Lindsay. Y ahora me topo con esta figura en relación con este ministro, ¿no? William Branham. Ujú, Branham tenía, por así decirlo, tenía el llamado de Dios y tenía la operación de los dones sobrenaturales. El ministerio lo tenía él, pero Gordon Lindsay se convertía en un complemento ideal para él, porque Branham, aunque tenía el ministerio, no tenía esas cualidades de administrador, esas cualidades de una persona que pueda organizar, ¿no? Organizar cualidades organizativas y administrativas que sí las tuvo Gordon Lindsay. Y me acuerdo que en el anterior programa terminamos hablando de esto, ¿no? Era una asociación que desde mi punto de vista, creo que tal vez tú mismo vas a estar de acuerdo conmigo, era algo que Dios proveyó para él, ¿no? Tú tienes el ministerio, pero necesitas a alguien que organice, alguien que administre. Y tengo entendido que Gordon Lindsay también era el que dirigía la publicación que ellos manejaban. Era una publicación, no sé si estamos hablando de Voz de Sanidad, creo que sí, tú me vas a damos la confirmar salida, sí. ahorita, pero principalmente el que manejaba y el que llevaba adelante esta publicación era Gordon Lindsay. Y es ahí donde también habíamos hablado, Luchito, de que llega un momento en la vida de William Branham en que él sufre un colapso físico y emocional, ¿no? Que de alguna manera lo afecta y lo sacan un poco de escena por algún tiempo, pero ese colapso le da a él el pie para levantar acusaciones contra los que lo ayudaban y principalmente contra Gordon Lindsay. Ujú. Yo recuerdo haber leído en el libro de Liardon que él lo acusa a Lindsay de que prácticamente lo explotaba. No sé si utiliza ese término. Cuando Lindsay había rebajado los tiempos que William Graham destinaba a predicar, porque él oraba uno por los enfermos, es una cuestión. Exacto. Wow. Pero lo acusa y lo acusa diciéndole de que lo está haciendo trabajar y que por su culpa de él ha tenido este colapso, ¿no? Y yo veo que ahí empieza a resquebrajarse esta relación, esta asociación que para mí tiene un origen divino, una asociación que alguien que lo complemente a uno. Tú decías algo muy interesante en el anterior programa. Era como que Gordon Lindsay se convierte en el Bernabé. Me gusta esa expresión, ¿no? En el Bernabé de William Branham. Porque Bernabé
fue alguien, un asociado de Pablo, que no estaba interesado en brillar, sino estaba interesado en apoyar el ministerio de Pablo. Y era lo ujú, mismo que pasaba con Gordon Lindsay. No le interesaba brillar, le interesaba apoyar el ministerio porque reconocía el mover de Dios en él. Entonces, ahí me acuerdo que hemos terminado el anterior programa haciendo un comentario sobre esto. Pero Luchito, William Branham se llega a convertir en alguien muy controversial en la historia del avivamiento pentecostal, porque al final William Branham, aunque tenía un ministerio sobresaliente, tenía digamos, una unción que operaba de una manera espectacular y él, aparte de operar en los dones de sanidades, él como profeta, habíamos hablado de William Branham como profeta, él tenía también esto lo que es uno de los dones del Espíritu, que es el don de ciencia, ¿no? La palabra de ciencia. Cuando ujú, Dios le revela cosas acerca de las personas y que le ayudaban a él a ministrar. ¿No? Entonces William Branham se mueve en los dones de sanidades, es una figura sobresaliente en el movimiento pentecostal, pero Kenneth Hagin lo describe como un profeta, ¿no? exacto. Y claro, lo que nos toca hablar ahora, Luchito, y es ahí donde yo quiero pasarte la palabra, es qué es lo que pasó después con el ministerio de William Branham, que llega a tener errores muy, muy crasos, por así decirlo, crasos Ujú, errores doctrinales. Una de las cosas que mencionábamos es que William Branham quería enseñar la palabra, siendo que él no había sido llamado a enseñar la palabra. Él no tenía un llamado al ministerio o al oficio del maestro. Él debería haberse concentrado en lo que era su llamado, pero y digamos que él incursionó en la enseñanza. Él, aunque no tenía ese llamado, quería enseñar, pero fruto de esa, por así decir, esa testarudez por enseñar, él llega a caer en crasos errores doctrinales, ¿no? sí, ujú, Eh, hemos visto que también William Branham, lo mismo que Alexander Dowie, termina con esto que nosotros denominamos el complejo de Elías, ¿no? Él cree, de hecho, en el anterior programa yo te mostraba, o yo hacía referencia a una búsqueda que hice en el Google acerca de William Branham, y el Google me decía abiertamente que la Biblia habla de William Branham cuando en Malaquías capítulo 4 está hablando de Elías. Es decir, como que muchos se creen la historia de que William Branham era el Elías prometido por la Biblia. Pero sobre esa base también se producen una serie de errores. Él incurre en muchos errores doctrinales. Luchito, quiero que tú nos comentes ahora qué otras cosas más tú has investigado y que tienen que ver principalmente con esto que estamos mencionando ahora. Cómo alguien tan usado por Dios, alguien con tantos dones, moviéndose de manera sobrenatural y de una manera tan nítida, termina incurriendo en tantos errores y al final termina dejando este mundo de una manera prematura. Pienso ujú, yo ujú, que esa es la forma en que debemos describir su partida, ¿no? definitivamente. Porque él no hacía caso a ninguna corrección y bueno, prematuramente tiene que dejar este mundo. Luchito, ¿qué más podemos hablar de este gran hombre de Dios? Siempre aclarando que no nos interesa criticarlo, no nos interesa echar ninguna sombra sobre la memoria de William Branham. Queremos honrar su memoria, pero queremos aprender también de las cosas que los creyentes y los ministros deberíamos cuidarnos. Luchito, contigo por ahora. Excelente. Bueno, yo tengo otra fuente aparte de Generales de Dios. Este es un libro que, bueno, es un escrito, está por ahí en internet, que hace muchos años lo leí. Y tiene una traducción, creo que realizada por los mismos autores del original en inglés y pues, en español dice, el artículo es Grandes Evangelistas de Sanidad, cómo vino el poder. Y habla de la biografía, datos biográficos de algunos de los generales de Dios que hemos hablado, de otros que no hemos hablado, pero habla de John Alexander Dowie y de William Branham. Y en la parte esa se llama El Enigma de William Branham. Esta es una obra escrita por Andrew Strom y Larry McNell. Ahora es interesante porque ellos se refieren a aspectos de la vida de William Branham que están contenidos también en la biografía
de William Branham, que fue escrita por Gordon Lindsay y por otros hermanos, y también citan a Kenneth Hagin. Ahora, es bueno, mientras hablabas, Jaimito, estoy pensando que es pertinente también dar una explicación o aclarar un poco por qué estamos tocando a William Branham. Y eso tiene que Es, ver con que no solo que está en el libro de Generales de Dios, no vamos a tocar todos los generales, los 12. De hecho, creo que con esto terminamos del libro y vamos a hablar luego de algo más que ya ya lo hemos charlado off the record. Pero ujú, todavía vamos a continuar hablando sobre datos biográficos de otros hombres de Dios. Ahora, el punto es que con fines didácticos es bueno trazar en qué tiempo ministró William Branham y por qué estamos hablando, más allá de los errores y de toda la controversia que hubo hacia el final de su ministerio y cómo fue antes, en la primera etapa de su ministerio, cómo fue llamado, cómo fue usado, tiene que ver con que William Branham eh, si bien, eh, bueno, trazando toda la línea, hemos empezado a hablar de hombres y mujeres de Dios que fueron usados a inicios del siglo XX. John exacto. Alexander Dowie, Charles Parham, William Seymour, que es el inicio del movimiento pentecostal, solo, principalmente Parham y Seymour, pero hemos ido avanzando en el tiempo. Hemos hablado de John G. Lake y todo, pero William Branham es muy importante y entenderlo porque el ministerio de William Branham obtiene plena vigencia en el tiempo de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hubo un mover de sanidad cual nunca antes hubo en Estados Unidos y se entiende que fue un mover propiciado por Dios para sanar el corazón y el alma de la nación norteamericana. Y tiene que ver con que en ese tiempo Dios levantó evangelistas y ministros que predicaban no en las iglesias institucionalizadas, casi no en edificaciones, en edificios, pero abrieron centros de avivamiento. Principalmente eran carpas o algunos ministros que tenían, sí, predicaban en iglesias, algunos tenían sus propias iglesias. De hecho, William Branham tuvo un tabernáculo que se llamaba el Tabernáculo Branham en Jeffersonville cuando inició su ministerio con grandes resultados, pero hubo un mover de Dios muy evangelístico y se usaba y había no un uso, pero había una manifestación grande de dones de sanidad, de sanidades para llamar la atención de las personas. Y ahí es donde tenemos reuniones de 20.000, 25.000 personas. De ahí sale Oral Roberts Ya. con la carpa que tenía, Jack Coe, que muchos predicaron en carpas. Ahora, ¿por qué es importante William Branham? Porque todo este mover de la voz de sanidad que él propició y que él fue el exponente más reconocido en su momento, fue, fue el antecedente de lo que en los años 60 se conoció como el ministerio o el movimiento de palabra de fe que rescata los resabios de la herencia del avivamiento pentecostal, más sanidad y todo eso, pero trae mucha luz y mucha enseñanza respecto a sanidad, que es algo de lo que no se tenía mucho, digamos, en la voz de sanidad. No es que no había, sí había, pero la voz de sanidad fue un movimiento evangelístico y luego se aterriza en palabra de fe, donde hay mucha más enseñanza. De hecho, me atrevo a decir que lo que nos ha cautivado a ti, a mí y a muchos respecto del movimiento de fe ha sido la enseñanza. La Una enseñanza, preguntita, dale, una dale, dale. preguntita. ¿Voz de Sanidad empieza con William Branham o empieza con otros y después se une William Branham? En realidad, como movimiento llamado así, empieza con William Branham, porque Allá lo que empieza, dio digamos, es la nombre al figura. mover, Ya. claro, lo que dio nombre al mover de Voz de Sanidad, la Voz de Sanidad, era una publicación, como bien lo dijiste, que Gordon Lindsay lo hace en base al ministerio de William Branham. ¿Qué tenía esta publicación? Era una publicación mensual donde se daban testimonios, se publicaban testimonios de las personas sanadas bajo el ministerio de William Branham y se daba alguna prédica, algunos apuntes, algún mensaje que William Branham había dado, que era transcrito. Luego, con el tiempo, se abren para publicar testimonios y enseñanzas o prédicas de algunos otros ministros. Y eso fue más o menos el año 1947, 46, 47. 47.
Ya para 1952 había 49 evangelistas que publicaban regularmente en La Voz de Sanidad. Ahora, Perfecto. Empieza con él y después otros claro, se... se unen. Ahora, todo eso vino a ser un movimiento que fue el precursor de Palabra de Fe. Perfecto. Y hubo un cambio en lo que entendemos la restauración de los ministerios de Efesios 5, porque es como que Dios utilizó el evangelismo para restaurar eso, restaurar el ministerio del evangelista. Pero luego vino una restauración del ministerio del maestro con Kenyon, con Kenneth Hagin y con varios maestros que empezaron a enseñar los años 60, a partir de los años 50 y 60. Hay que entender que el hermano Hagin es contemporáneo a Voz de Sanidad, es contemporáneo a William Branham, pero el hermano Hagin jamás tuvo una carpa, por ejemplo. De hecho, ni siquiera William Branham la tuvo. William Branham era invitado a predicar en carpas, él tenía su propia congregación, pero fue un tiempo caracterizado por estos centros de avivamiento, estos centros donde había mucha sanidad, donde había muchos milagros y había evangelismo, y mucha gente iba ahí. Ahora, cuando terminó ese mover, vino otro mover de establecer a la iglesia en la enseñanza de fe y sanidad, y ahí entramos con movimiento de fe. Ahora, otro aspecto de esto, como bien tú dijiste, hermano, es que en 1948 Branham tiene un colapso nervioso. Él culpa a Lindsay de haber sido quien ocasionara ese asunto debido al estrés, pero en realidad Lindsay, queriendo cuidarlo más, él ya había recortado los tiempos que William Branham podía ministrar. Y a partir de esto, él delega totalmente la publicación de Voz de Sanidad a Lindsay y Moore, que eran los dos colaboradores que él tenía. Entonces, ahí es donde Lindsay abre la publicación para otros evangelistas y fue algo acertado porque vino como un mover, era la voz de sanidad. Y hay muchos testimonios, hermano. Yo he escuchado y he hablado con gente de ahí, donde había un dicho que decía en los tiempos de la voz de sanidad que la sanidad estaba en el aire, que era tan fácil recibir sanidad en estos centros de avivamiento, en estas carpas, era tan fácil recibir sanidad como respirar. O sea, había una persona ungida, había un buen mensaje y había una manifestación plena, un avivamiento en todo Estados Unidos. 49 personas, repito, evangelistas, ya para 1952 publicaban regularmente en La Voz de Sanidad, en esta publicación. Pero durante ese tiempo, en realidad, había como 130 ministros itinerantes que estaban en todo Estados Unidos ministrando en centros de avivamiento, alquilando locales y algunos en iglesias también. Ahora, después de ese colapso, pasan 6 meses, Branham se recupera, vuelve a la escena pública después de tomar un descanso, y él ahí se asocia con un hermano que se llamaba F. F. Bosworth. F. F. Bosworth es el hermano que escribe el libro Cristo el Sanador, es uno de los mejores libros de sanidad que yo he leído, me ha Correcto. impactado muchísimo. Y es interesante porque William Branham se asocia con F. F. Bosworth, y F. F. Bosworth era también, él fue parte de Zion City, estuvo bajo la enseñanza de John Alexander Dowie a principios del siglo este. Ya entiendo que era una persona mayorcita, el hermano Bosworth, pero él enseñaba en las campañas de Branham, él enseñaba en las tardes sobre sanidad y en la noche ministraba William Branham. William Branham era alguien que daba cortos mensajes, hablaba de testimonios, tenía al inicio muchísima precisión en lo que predicaba, pero no entraba mucho al detalle de la sanidad, del respaldo bíblico doctrinal y todo lo más. De eso se encargaba F. F. Bosworth. O sea, que juntos hacían un equipo ministerial también muy poderoso. Ahora, eso fue a instancias todavía de Gordon Lindsay. A ver, Eh, un ratito. Bosworth tenía, digamos, la profundidad bíblica que le faltaba a Abraham. exacto, Y ahí es ahí exacto. donde se complementan. Ya, perfecto. Perfecto. Exacto. Sí. Ahora, esto es interesante porque ¿qué dice la Biblia? En varias partes en la Biblia, hablando del ministerio de Jesús, dice que la gente venía para escuchar la palabra y recibir sanidad. Y eso es donde tenemos que entender el valor de la enseñanza bíblica, la enseñanza que trae entendimiento, que abre nuestro entendimiento a verdades de la redención. A veces uno quiere depender de recibir sanidad por la unción de un hombre de Dios que impone manos y sin salabín la gente se sana. Nada en contra de eso. Pasaba con William Branham.
pero a veces la gente no tiene corazón para escuchar la palabra, para aprender Es- de la palabra y permitir que sea la misma palabra la que ministre la sanidad, la que nos conecta con la manifestación del Espíritu Santo en dones. en realidad es lo más importante, ¿no? Porque el Tú milagro lo en sí dijiste, tiene que exacto, estar respaldado por la palabra y la palabra tiene que tener un lugar preponderante, ¿no? Seguir. exacto. Ahora, es interesante porque en medio de todo esto, el año 1950, Bramham acude a un debate con un pastor bautista acerca de las sanidades en un auditorio abierto. Todavía Gordon Lindsay está trabajando con él, pero como tú bien lo dijiste, o sea, ya había una relación deteriorada, ya había cierto enfriamiento, había cierta Exacto. desconfianza que tenía Bramham respecto del hermano Lindsay. Sin causa, Exacto. de hecho, sin causa. Sin causa. Ahora, Exacto. en este debate de William Branham, mientras está hablando, toman fotos y al revelar una de esas fotos aparece un halo de luz sobre la cabeza de William Branham. Y hay una foto muy, muy conocida de ese halo de luz, no sé si lo voy a alcanzar a ver. Generalmente no mostramos fotos de aquí, pero es interesante porque esa es una foto, por esa foto es que se lo conoce más a William Branham. No sé si va a dar aquí para ver. Aquí está un poco Sí, borroso, pero bueno, ahí sí. está. Es él. Ahora, Es él. en la fuente que yo tengo sobre de este otro documento de cómo vino el poder, los grandes evangelistas de la sanidad, dice que no era la única vez que se vio a Abraham tener eso, esa manifestación. Fue la única vez que se tomó una foto, pero esto llegó a ser algunas veces, no muy común, pero se daba de tiempo en tiempo en las campañas de Abraham. ¿Qué es lo que pasa? Toman la foto, sale eso, y Lindsay, con toda la genialidad que él tenía, corre y hace registrar los negativos como no trucados y originales. Los hace registrar con una, me imagino, una notaría de fe pública o qué sería, cosa de que hay una constancia real de que esto no era trucado. No había Wow. Photoshop, no había inteligencia artificial, cosas. Ahí No había nada esto de era, eso. pasó así. Y qué es lo que pasa? Entonces, Bramham llega a desarrollar, a tener tal, o sea, eran las manifestaciones de sanidad en su ministerio, resucitó varios muertos, había milagros visibles tremendos, y lo que pasa es que ya en 1951 él viaja a Sudáfrica y Lindsay ahí publica un librito, bueno, no en Sudáfrica, pero en ese año, por ese tiempo, él publica un librito para ayudar a las personas a recibir sanidad en las campañas de Branham, porque daba enseñanza, daba ciertos pasos. Y es interesante, porque hay muchas maneras de ministrar, pero Branham lo que hacía era orar por las personas enfermas una por una. Ahora, llega un momento en que tiene audiencias de 25.000, 30.000 personas. Lo que ellos hacían era repartir números etiquetados, papelitos etiquetados como si fueran rifa y elegían ciertos números y esos beneficiarios pasaban a la plataforma para que Bramham orara por ellos. Por eso es que se sabe que Bramham operaba muchísimo en el don de palabra de conocimiento, palabra de ciencia, porque orando muchas veces él hablaba aspectos de las relaciones de las personas y llegó a tener tal manifestación de este don que mucha gente iba y eso era lo que atraía a las personas muchísimo. Este documento al que he tenido acceso dice, durante los siguientes meses y años, Branham viajaba extensamente en los Estados Unidos y también a Europa, Sudáfrica, etcétera. Miles venían de todas partes para escucharle predicar y para ver las muchas sanidades extraordinarias, milagros y palabras de ciencia que acompañaban su ministerio. A menudo él anunciaba públicamente el nombre, la ciudad de origen y otras informaciones acerca de personas en el público que él nunca había conocido. De las miles de tales palabras de ciencia que él dio, jamás se supo de una que hubiera sido equivocada. Se Wow. reportaba que su don era 100% exacto.
Los sordos fueron sanados, los ciegos recibieron la vista e incluso muertos fueron resucitados. Hubo también varias reuniones donde Branham fue fotografiado con auras brillantes, este asunto del halo, o luces extrañas alrededor de él. Fue normal para Branham tener un ángel de Dios parado a su lado mientras ministraba y a menudo esperaba que el ángel llegase antes de empezar. Fue también normal para Branham ver milagros específicos suceder ante sus ojos en forma de una visión, varios días antes que el mismo milagro iba a suceder en realidad. De manera que cuando ocurría, él buscaba la circunstancia específica que había tenido en la visión y luego ministraba como él se había visto antes ministrar. Por eso era tan efectivo, tal vez. Ahora, es interesante notar que em, la gente, volviendo a cómo él ministraba en sus cultos, la gente que tenía, que le salía la rifa, digamos, para subir ahí arriba, él ministraba uno por uno. Y normalmente se tomaba un tiempo porque él empezaba a operar en don de palabra de ciencia. Si había alguna situación donde la persona que estaba en la plataforma estaba en algún pecado habitual, alguna cosa que tenía que ser corregida, normalmente él declaraba esto que recibía por revelación sin el micrófono para no avergonzar a la persona, le hablaba al oído y era muy común que la gente lloraba, se arrepentía, se choqueaba y después de eso él ministraba sanidad con grandes resultados. Muchas veces él desafiaba a las personas diciendo, ¿crees tú que yo soy el profeta de Dios enviado a sanarte? Y cuando las personas decían que sí, él oraba y se sanaban. Ahora, bueno, esto puede ser muy autorreferencial respecto de él y exaltándolo a él, pero eso hace referencia a cuando él tuvo esa visitación del ángel, donde el ángel, un ángel de Dios le dice, si serás sincero y puedes lograr que la gente te crea, nada resistirá a tu oración, ni siquiera el cáncer. Entonces, él buscaba despertar fe en la gente de él, en la gente que él ministraba, no respecto de él, pero sí del don que Dios le había confiado. Ahí podemos poner puntos suspensivos, opinar sobre eso, si es bueno o malo, porque al final eso se tornó en contra del asunto de que él buscó mucha independencia en cierto momento cuando empieza a desviarse en su ministerio, y ahorita vamos a hablar de eso, pero él era efectivo. Él era efectivo. Y hay gente que dice, querido Jaimito, que afirma que de todos los del movimiento de La Voz de Sanidad, podemos decirlo así, el que tenía mayores señales y milagros y cosas mucho más fuertes era el hermano Branham. Ahora, había otros, había Oral Roberts, estaba Jack Coe, estaba A. Allen, no vamos a hablar de Coe ni de Allen en esta serie, pero están en el libro. Y yo he Ujú. tenido acceso a ver videos, están en YouTube sobre milagros de Jack Coe orando por personas, sacando una persona con cáncer aquí orando y el cáncer cayendo del rostro de la persona. O sea, y él, mira esto, botándolo. Ahora, todavía esas cosas tan portentosas eh, no eran tan sobresalientes como las cosas que se veían bajo el ministerio del hermano Branham. Era muy reconocido. Este tiempo de la voz de sanidad, al menos la gente que estaba asociada a la publicación y todo, había muchísimo respeto y reconocimiento por Branham. Ahora, llega algún momento en que Branham despide a Lindsay de su ministerio. Después de 4 años de trabajar juntos, Branham lo despide, lo expulsa de su ministerio. No sabemos los entretelones de esta decisión, pero viendo el resultado de esa separación, vemos que fue algo más tal vez basado en celo personal o desconfianza, pero no fue algo de Dios, porque el momento que Lindsay sale del ministerio de Branham, Branham empieza a desviarse. Branham se rodea de otras personas, de otro círculo de gente que lo aíslan. Y hay que entenderlo. Creo que Robert Liardon, el autor de Generales de Dios, es muy amable, eh, sí, es muy amable, es muy educado y trata de explicar por qué es que Branham llega a desviarse tanto de doctrina bíblica y comienza a predicar herejía tan gravemente.
Y el hermano Robert Liardon lo asocia al hecho de que Branham en su origen era una persona eh, que no tuvo acceso a una educación sistemática sólida. eh, Tuvo experiencias con Dios y dependía mucho de esas experiencias con Dios, pero también nunca desarrolló, digamos, un hambre o no tenía la capacidad de estudiar muy profundamente la palabra de Dios. Y eso al final de su ministerio le valió caer en error. No sé qué más tienes para decir, Jaimito. Tengo algunas cosas más para leer de este material que es bastante interesante, pero tus opiniones hasta acá. Gracias, Luchito. Te estoy escuchando. Hay muchas cosas que tú estás aportando a esta nuestra charla que de alguna manera conforman el cuadro completo de lo que es la vida de este gran hombre de Dios, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto y estamos entrando al tema de lo que vienen a ser los errores en los que él incurrió, para mí es importante en este momento. Hablarle a nuestro público en el sentido de que cuando nosotros hemos decidido hablar sobre los generales de Dios y sobre los avivamientos, ¿cómo empezamos a tocar estos temas? Cuando un día empezamos a hablar en estas charlas de café, empezamos a hablar sobre avivamientos, ¿no? Amén. Y estábamos hablando sobre avivamiento en general, nos reconocíamos que no somos expertos en avivamientos, pero empezamos a hablar de eso. Y hacíamos referencia al avivamiento que tuvimos en Bolivia, del cual seguramente vamos a hablar en detalle en una charla futura, ¿no? Claro Estoy que sí. hablando de Julio César Ruibal, ¿no? Pero cuando estábamos ya hablando de avivamientos y tocando el avivamiento en Bolivia del 73, del 74, con Julio César Ruibal, nos dimos cuenta que teníamos que hablar sobre los generales de Dios. Y ahí es cuando empezamos a hablar sobre los generales de Dios a partir de este libro, ¿no? Amén. El comentario que yo quiero hacer es que tenemos que discernir lo que ha pasado en la historia de estos avivamientos. Y en la historia de estos avivamientos tenemos que discernir que no todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios eran hombres sin tacha y hombres sin error, ¿no? Mm. Hemos visto los errores de John Alexander Dowie, ¿no? Y hemos visto que uno de los grandes errores de Dowie fue, a un principio no lo aceptó, pero después él agarró la idea, lo que nosotros llamamos el complejo de Elías, ¿no? Hemos visto la biografía de Evan Roberts, Luchito, y ahora que estamos hablando de Branham, veo algunos paralelos Mm. entre lo que es la vida de Evan Roberts y William Branham. Paralelos, a ver, voy a citar algunas cosas que me hacen ver unos paralelos. En primer lugar, la gente con la que la persona se asocia, ¿no? Mm. O sea, el círculo de personas que influyen sobre él. Y que en el caso de Evan Roberts, por ejemplo, hablamos de Jessie Penn Lewis, una escritora desacreditada que lo usa a Evan Roberts de alguna manera para lograr popularidad. Pero esa influencia se convierte en una influencia negativa en él, ¿no? Pero otro Mm. de los paralelos que yo veo con Evan Roberts es el tema del colapso nervioso. Cuando hemos analizado la vida de Evan Roberts, hemos visto que Evan Roberts no tuvo uno. Aquí estamos hablando de un colapso nervioso de William Branham. Pero cuando veíamos la biografía de Evan Roberts en el avivamiento de Gales, veíamos que estos colapsos eran algo que le ocurrían más regularmente Ujú. y que era el resultado de no cuidar el equilibrio que el sentido común debería darnos, ¿no? El sentido común que no es tan común en muchas personas, Luchito, es el menos común de los sentidos, como decía tu Exacto. hermano. Sí, pero el sentido común nos debería llevar a entender que nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, incluso a la luz a la luz de la revelación bíblica. ¿Qué es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo no puedo entrar en un desequilibrio de esfuerzo físico con mi cuerpo fuera del sentido común de saber que mi cuerpo es el que me va a permitir seguir sirviendo a Dios.
En el caso de Total. Evan Roberts, vimos que estos colapsos eran recurrentes y que estos colapsos incluso terminan desviándolo de tal vez de una salud mental adecuada a Evan Roberts, porque hemos visto que habían rasgos que podían verse como problemas mentales en la vida de Evan Roberts. Ahora, no vemos ese extremo en esa magnitud en la vida de William Branham. Pero sí Ujú. vemos este colapso, hay un colapso, y tú aclaras que él oraba uno por uno, uno por uno, y bueno, seguramente, Luchito, por eso es que al final decidieron hacer una rifa, ¿no? En el sentido de que hay unas fichas y no se va a orar por todos, sino se va a orar por los que salgan en esa rifa, en esa suerte, ¿no? Pero estos paralelos también, si yo quiero ver un tercer paralelo, tengo necesariamente, Luchito, que reparar sobre las personas con las que el hombre de Dios se asocia. Tú ahorita acabas de mencionar que empezaron digamos, el problema de William Branham empieza cuando rompe su relación y lo despide a Gordon Lindsay. ¿No? Ujú. Cuando yo leía esa parte de la biografía, yo decía, aquí él está cometiendo un error, ¿no? Claro. Porque seguramente él no estaba valorando el aporte real que Gordon Lindsay estaba haciendo a su ministerio. Cuando yo leo la biografía, yo no veo que Gordon Lindsay haya estado buscando un protagonismo, yo veo a alguien desprendido. Veo a alguien desprendido. No, no me interesa brillar. Aquí este hombre de Dios tiene el mover de Dios. Aquí el Espíritu Santo se mueve de esta manera. Y yo quiero apoyar esto. No me interesa brillar, me interesa apoyar a Él. Entonces, Ujú. cuando yo leo en el libro y cuando tú nos relatas hace un instante que Él lo despide, veo no solamente ingratitud, que creo que es una falta grave de un ministro, la falta de ingratitud, no ser agradecido Ujú. con alguien que está aportando a su ministerio, sino tal vez veo ahí el engaño, Luchito, en el que él cae, ¿no? O sea, lo despide a él, pero no lo despide con razones válidas, lo despide injustamente, le hace acusaciones injustas. No sabemos los entretelones, ¿no? De esto, no sabemos los pormenores de por qué él lo despide, pero tú eres claro al decir, el biógrafo del libro también lo dice, que es ahí donde empiezan realmente los problemas de Graham en su ministerio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Branham? Y es aquí tal vez uno de los comentarios antes de volverte a pasar la palabra que yo quiero hacer, ¿no? Es un poco los énfasis digamos, en nuestro ministerio tenemos este año, ¿no? Estamos hablando sobre la espiritualidad y estamos hablando sobre la carne, ¿no? De Ujú. hecho, hay una serie que le hemos llamado El Cristiano Carnal, que es uno de los desafíos de la iglesia, ¿no? Que refleja la falta de espiritualidad, ¿no? Ahora, Luchito, acá tenemos que ser claros con nuestro público, ¿no? El hecho de que los dones del Espíritu se muevan de forma tan espectacular en la vida de alguien no es una garantía de que esa persona sea una persona madura, ¿no? Ahí Ujú. yo quiero poner el ejemplo de la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, cuando Pablo les escribe a los corintios y les dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Vemos tal vez lo que yo estoy queriendo transmitir ahora. Era una iglesia en la que se movía lo sobrenatural. Era una iglesia en que los dones espirituales en Corinto se movían. Era una iglesia, Luchito, en la que la mayoría, no sé si la mayoría o todos, pero todos eran bautizados en el Espíritu Santo, todos oraban en lenguas en la iglesia de Corinto y los dones espirituales se manifestaban de una manera muy particular en la iglesia de Corinto. Ujú. Pero la pregunta es una pregunta retórica. El que los dones espirituales se muevan, ¿es garantía de que la persona o la iglesia es madura? El asunto es, en la iglesia de Corinto vemos que no, ¿no? La respuesta que tú estás dando ahorita con señas es no. No es una evidencia de que sea madura la persona. Es una evidencia de que Dios lo está usando con dones sobrenaturales, pero la única evidencia de madurez espiritual va a ser cuando el carácter
refleje lo que normalmente nosotros entendemos en la Biblia como el fruto del Espíritu. Alguien maduro es alguien que ha desarrollado un carácter. Cuando yo veo a William Branham en su actitud hacia Gordon Lindsay, Luchito, yo veo algo en la carne de este ministro, ¿no? La carne, ¿no? El hecho de que Dios se mueva, el hecho de que un ángel lo haya visitado, el hecho de que él tenga una manifestación, de que su mano izquierda tenga alguna vibración y pueda reconocer las cosas, el hecho de que tenga revelación de las vidas de las personas en este don que llamamos la palabra de ciencia, no, no es una garantía de que él sea maduro. Y es ahí donde yo quiero ya que nuevamente pasarte la palabra, Luchito. Veo que la carne de Branham lo traiciona, ¿no? Mm, Su mm. carne. Hermano, hermana, si tú nos estás escuchando y si tú eres un ministro, si en tu iglesia se mueven las manifestaciones sobrenaturales, si tú alguna vez has sido utilizado por Dios en manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, los dones espirituales, los dones del Espíritu, no son garantía ni que la iglesia sea madura, ni que tú seas maduro. La madurez es el resultado de nuestra relación diaria con Dios a través de la oración, a través de su palabra y a través de la guía del Espíritu Santo. Y Luchito, yo veo eso. Yo veo mucho más cuando nosotros ya tenemos la historia completada, ¿no? Tenemos la historia completada en el sentido de que Graham termina enseñando verdaderas herejías. No tenía un llamado al oficio del maestro. No tenía un llamado a enseñar la palabra. Él tenía un llamado, voy a asumir lo que decía Kenneth Hagin, tenía un llamado profético y como profeta. Y en ese llamado él tenía la posibilidad de moverse en lo sobrenatural de Dios, pero no tenía profundidad en la palabra. Luisito, incluso tú mismo mencionaste hace un rato que Bosworth era el que le daba el equilibrio, porque se desliga de Gordon Lindsay y se asocia con Bosworth, y era él el que le daba la profundidad de la palabra. Luchito, yo creo que aquí estamos nuevamente frente a la falta de crecimiento espiritual, frente a la espiritualidad. La espiritualidad de la persona, del ministro, no está dada por los dones que se mueven en él, está dado por su carácter, por el carácter que ha Definitivamente. relacionado. Entonces, esas son las cosas que yo quería aportar, Luchito. Te paso la palabra para ver cómo más tenemos que abordar el tema de este gran hombre de Dios. Adelante, Luchito. Amén. Amén. Gordon Lindsay alguna vez escribió sobre William Branham. Tengo una cita que la he traducido vía internet. Dice, la historia de la vida de William Branham es tan fuera de este mundo y más allá de lo común que, si no fuera una gran cantidad de pruebas infalibles que documenten y certifiquen su autenticidad, uno bien podría ser excusado de considerarla inverosímil e increíble. Ahora, Gordon Lindsay tuvo el cuidado de documentar muchas cosas, muchísimas, y hay algunos aspectos de información cuando Branham viaja a Sudáfrica, al África, está con un equipo y hay muchos testimonios, fotos, todo que se prueba la magnitud del impacto que el ministerio de Branham tenía en cuanto a lo milagroso. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Después de despedir a Gordon Lindsay, eh, el ministerio de William Branham, que era caracterizado por mucha sencillez, había mucho dinero de por medio, pero él jamás recurrió o tomó de ese dinero. Siempre era para sus campañas, para financiar viajes y todo, pero él era caracterizado por una vida muy simple, muy sencilla. Y en este documento dice, más tarde, en la década de los 50, cuando varios evangelistas de sanidad se desviaron hacia el hacer un show de la exageración, las doctrinas de prosperidad y el mendigar por dinero, Branham no tenía nada de eso. Él seguía sin cambiar en su actitud hacia esta clase de excesos. Pero ocurre que una vez que Lindsay es despachado en 1955, él tiene una demanda alrededor de ese año por los impuestos de la IRS, que es la Oficina de Impuestos de Estados Unidos. Él es demandado porque se descubre que él había, bueno, se lo acusa de haber defraudado en impuestos. Y es que no tenía eso en su corazón,
pero como nunca prestó mucha atención a la administración de dinero y otras personas administraban el dinero de su ministerio, hubo malos manejos. No de parte de Gordon Lindsay, por si acaso, sino del grupo que lo siguió después de Gordon Exacto. Lindsay. Es ahí que se lo demanda y él llega a ser, se le carga una deuda de $40,000 que le debía al gobierno. Esa era una fortuna en su tiempo. Y creo que hasta el final de sus días él todavía seguía pagando parte de todo esto. Ahora, dice, uno de los resultados más devastadores fue que cuando la mayoría de otros evangelistas prominentes fueron llamados al ministerio en grandes carpas móviles que Dios usaba de manera muy eficaz en aquel tiempo, Branham fue incapaz de dar este paso, aparentemente por causa de sus problemas financieros. Entonces su ministerio empezó inmediatamente a perder influencia y parecía que él ya no estaba en la vanguardia de lo que Dios estaba haciendo. Hacia 1958, William Branham empezó a revaluar profundamente su ministerio, como muchos otros evangelistas de sanidad también. El gran avivamiento de sanidades era ahora claramente una cosa del pasado y el declive del propio ministerio de Branham había contribuido a esta situación. Un movimiento de Dios no puede continuar cuando un tal líder se pierde. Después de esto, Branham comenzó poco a poco a retirarse a su propio círculo pequeño donde tenía seguidores leales que le adoraban. Esencialmente, este círculo consistía en pentecostales de las doctrinas de solo Jesús, los unitarios, porque al inicio él comienza con eso, luego los deja a instancias de la suegra, ¿no? Que dice eso es basura, Sí, pero luego vuelve y aunque él en un inicio y durante mucho tiempo al inicio de su ministerio evitó la controversia, hay que entender que trabajó con dos personas, Gordon Lindsay, que creía en la Trinidad, y otro ministro que era Moore, que era unicitario, trabajaban juntos, nunca tocaron ese punto, pero hacia el final de este tiempo, Branham abraza abiertamente las enseñanzas y las herejías de solo Jesús. Niegan la Trinidad. Dice, mientras antes él no estaba dispuesto a hablar acerca de asuntos menores controversiales, él empezó ahora a enfatizar tales cosas más y más en sus prédicas. Lentamente estas enseñanzas se volvieron cada vez más alarmantes y extremas. Dice, ya en 1957 Branham había recibido un sueño en el cual estaba ministrando en un disco blanco encima de una pirámide, una voz que desde el cielo proclamó que ningún otro hombre podía pararse en el disco o morirá o será matado y que Brahma era el único que puede pararse allí y se parará allí. O sea, ya empieza a cucú, ¿no? Aparentemente, Branham pensaba que este sueño tenía un significado espiritual. Hacia la década de los 60, él fue claramente convencido de que él era el Elías de los últimos tiempos y que era el verdadero mensajero del pacto y sus seguidores o adoradores de su pequeño círculo cerrado ciertamente no iban a contradecirle. Varios autores creen que fue el asumir un ministerio de enseñanza que hizo que Branham cayera en mayor error. Es claro que él había sido ungido y comisionado por Dios para tener un ministerio profético y evangelístico, pero nunca uno de enseñanza. Y tan pronto como él entró en el área de enseñar doctrina, él empezó a, wow. a invadir áreas a las que Dios nunca le había llamado y así se abrió para un engaño cada vez más grande. Fue reportado que hacia el fin algunas de sus enseñanzas rayaban en ocultismo. Sin embargo, los dones y las señales originales de Dios siempre que Dios le había dado al inicio nunca le abandonaron hasta su muerte en el 65. Ahora, dice, varios hombres intentaron advertir a Abraham y traerlo de regreso a algún equilibrio. Ahora, es interesante, quiero resaltar esto, porque Robert Liardon en su libro dice que posiblemente a través de sus dones proféticos, él pudo anticipar el decaimiento del movimiento de la voz de sanidad, que había algo nuevo que Dios iba a hacer basado en la enseñanza bíblica sobre dones del Espíritu, sanidad y todo, que vino como una restauración del ministerio del maestro a través del movimiento de fe. Pero ¿qué es lo que pasó? Branham, queriendo no perder notoriedad, invadió un ministerio al cual Dios nunca le había llamado. Y yo soy de la idea de que un buen maestro es un buen estudiante. Tiene que ser primero Exacto, un buen estudiante, tiene que exacto. saber El bien que las cosas. aprende. Claro, entonces él estaba descalificado, Dios nunca lo había llamado y él basó, o sea, tuvo la iniciativa de entrar, de invadir en un ministerio que Dios nunca lo había llamado, solamente basado por la notoriedad que él había ganado en el principio a través de ministración de dones y sanidades, o de palabras de ciencia y sanidades. Ahora,
Dice, varios hombres intentaron advertir a Abraham y traerlo de regreso a algún equilibrio, entre ellos su respetado colega y amigo Gordon Lindsay, pero Abraham no lo escuchaba. El hermano Lindsay dijo, le supliqué que no enseñe, le dije, deja la enseñanza bíblica a los maestros, simplemente predica y ejerce la palabra de ciencia y los dones de sanidad como quiere el Espíritu y sé una bendición al cuerpo de Cristo. Este profeta dijo al hermano Lindsay, o sea, Branham le responde, yo sé que no soy maestro, pero quiero enseñar y voy a enseñar. Wow. Qué duro. Y dice, es peligroso irrumpir en un oficio ministerial al que no eres llamado. Y el hermano Hagan en el libro Dio dones a los hombres usa este ejemplo de la caída de Branham para advertir al cuerpo de Cristo sobre esto. 2 años antes de la muerte de Branham, Kenneth Hagin, renombrado por su ministerio profético en aquel tiempo, recibió una profecía acerca de Branham y la compartió con Gordon Lindsay. A fines de 1965, el que ahora está parado al frente del Ministerio de Sanidades como un profeta será quitado, dará un mal paso y Satanás destruirá su vida, pero su espíritu será salvo y sus obras le seguirán. Antes que venga el año 1966, él se habrá ido. Hagan no publica esto, pero la Eso es anota en un triste. papel y habla directamente con Gordon Lindsay y le entrega esto. Y le dice, hay que advertir al hermano Branham. Y Gordon Lindsay ahí le responde al hermano Hagan que él ya lo había buscado, que había buscado varias veces hablar sobre esto porque Gordon Lindsay tenía la misma convicción, pero que el círculo cerrado del hermano Branham habían impedido que fuera advertido. Ahora, Bramham o el hermano Robert Liardon, hacia el final de la biografía, habla sobre algunas controversiales doctrinas que enseñó. Y quiero hacer un énfasis aquí en esto, Jaimito. ¿Y por qué hablamos de esto? Yo no estoy ni tú ni yo estamos en el negocio de hacer mala propaganda a nadie, ni buena propaganda a nadie, pero Claro. en mis tiempos que yo vivía en La Paz, yo vi grupos de seguidores de William Branham en La Paz. O sea, abiertamente y con la doctrina no solo de solo Jesús, sino siguiendo la enseñanza de Branham. Eh, Tengo un punteo de algunas falsas doctrinas que él enseñaba. Él enseñaba sobre la enseñanza de la... Primero que enseñaba que no hay infierno eterno. Exacto. Dice, él enseñaba que no existe un infierno eterno, ¿no? Sino que después de un tiempo en el infierno las personas serían aniquiladas, o sea, desaparecerían. Llegó a enseñar eso. Enseñó acerca de la simiente de la serpiente. Él enseñaba que la mujer, que el pecado original consistía en que la mujer había tenido relaciones sexuales con la serpiente. Y llega a predicar en contra de las mujeres de la peor manera. Llegó a decir, cada vez que pasa una procesión fúnebre por la calle es porque una mujer la ha causado. Todo lo que está mal es a causa de la mujer y luego ponerla como cabeza de la iglesia. La culpa es suya. Ese tipo de herejías. Él hablaba sobre el divorcio. Según Bramham, la poligamia había surgido debido a que las mujeres llevaron el sexo a los hombres. Por eso las mujeres debían ser castigadas. Así que un hombre podía tener muchas esposas, pero una mujer solo podía tener un marido. Enseñaba que cuando Jesús habló del divorcio, habló para las mujeres, no para los hombres. Hermanos, esto es totalmente herético. Y, Uf, a mí me da pena, porque ¿qué se fumó este hermano? O sea, apelando a mi humor negro para enseñar tales herejías. Hablaba de la marca de la bestia, él hablaba de que su boca tenía poder. Brahman creía que llegaría el día en que en su ministerio, en que la palabra hablada de su boca transformaría los cuerpos físicos en cuerpos glorificados para el arrebatamiento. O sea, hay una serie de doctrinas tan graves donde no podemos secundar estas cosas, definitivamente. O sea, honestidad intelectual nos tiene que obligar a rechazarlas. Y por estas enseñanzas es que Branham es rechazado en muchos círculos y bueno, nadie quiere saber nada. Algunos inclusive pueden tener alarmas con estos dos programas que hemos hecho porque estamos hablando lo bueno, lo malo y lo feo de todos. Y la sí. idea no es exaltar a nadie, en realidad. O sea, reconocimos que al inicio fue un hombre grandemente usado por Dios, pero parte de mi motivación, Jaimito, al menos en lo personal, es advertir acerca de esto. Ahora, ¿por qué lo advierto? Muchos de nosotros hemos escuchado de un grupo fundado por un falso, un, un hijo del enemigo, para no decir otra cosa, un falso ministro que se llama William Soto Santiago.
que es de Puerto Rico. Lo que yo llegué a saber es que este falso ministro, que ya está, debe estar en sus ochentas ya, él estuvo bajo la enseñanza de los grupos cercanos a Branham, eh, y tenía otro nombre, pero cambió su nombre a William Soto Santiago, a William, en honor a William Branham. Estaba entre los brahamitas, que son los seguidores se les llama, creo, los mensajeros o también los brahamitas, que no son considerados cristianos. Inclusive los brahamitas lo expulsaron a William Soto Santiago, y William Soto Santiago empieza a hablar sobre Apocalipsis y sobre el mensajero del pacto. Agarra mucho de la falsa enseñanza de William Branham, pero él se pone como el profeta para este tiempo. Él tiene un grupo, una iglesia grande en Santa Cruz de la Sierra, aquí en Bolivia. Y o sea, él continúa la herejía de Brahma y la lleva más al fondo. Vuelvo a decir, no estamos haciendo propaganda a nadie, pero la idea es que hay que entender que estas desviaciones doctrinales eventualmente causaron que William Branham perdiera su vida prematuramente, como bien lo has dicho, Jaimito. Yo no soy de la idea de pensar que Dios anda mandando rayos de centellas y matando gente en las calles, pero uno se expone a juicio de Dios. Hubo advertencias a través de Kenneth Hagin, ya en su don de profeta también, acerca de que en 2 años tenía William Branham para juzgarse, si no, él sería quitado porque estaba provocando mucho daño al cuerpo de Cristo. Una de las 4 mayores iglesias en algún país de África, no sé en cuál, no quiero caer en imprecisiones, pero siguieron las enseñanzas de William Branham. Entonces, hay una profecía donde Kenneth Hagin habla abiertamente en algunos de sus libros acerca de las charlas que tuvo con Gordon Lindsay. Eh, Al final, William Branham acaba en un accidente. O sea, el auto donde él estaba junto con su hijo y con su segunda esposa sufre un accidente, una colisión de frente, y dice que William Branham después del accidente estaba metido entre lo que quedó del auto. Su esposa había muerto, su hijo todavía no, se estaba herido, pero vivo, y William Branham estaba en lo último. Y le dice, mamá, respira, tu madre, o sea, respira tu madre, una cosa que en realidad es su madrastra, y le dice, no, ha muerto. Y Branham le dice a su hijo, tan solo pon mi mano sobre ella. Y dice que el hijo, o sea, puso la mano de Branham sobre el cuerpo de la segunda esposa muerta. La esposa volvió a la vida y Branham, suspirando, murió. Bueno, no murió, entró en un coma. Fue transportado al hospital, estuvo unos días en coma y eventualmente él murió. Y había gente que no quería enterrarlo porque dijeron que no sé qué fecha él iba a resucitar. O sea, había un fanatismo tan grande alrededor de todo esto. Y Kenneth Hagin relata, hay algunas variantes en este último relato, pero yo supe de buena fuente que en ese momento todavía había gente que, a pesar de que William Brown se había desviado, lo respetaban. Y hubo algún encuentro de grandes ministros, estaba Oral Roberts, me parece, estaba T.L. Osborne, había varios y se enteraron del accidente de Branham, entonces llamaron a los ministros prominentes a subir a la tarima para, para orar por Branham. Y Kenneth Hagin iba a subir, estaba al lado de su esposa, y dice que Kenneth Hagin se levantó para subir a la tarima y orar, y luego volvió, no subió a la tarima, volvió y se puso a llorar en su sitio. Y cuando su esposa le pregunta a ¿Quién? Kenneth Hagin, y Allá. cuando la hermana Orita, la esposa de hermano Hagin, le pregunta, ¿por qué no subes? Y le dice, porque Dios me acaba de decir, ¿por qué están orando? Yo ya había advertido que iba a remover al profeta de la tierra. Y Wow. pasó así. Nos da a pensar, hermano. Nos da a pensar y tener cuidado de la doctrina de nosotros mismos. Vuelvo a decir, casi todo en la vida de Branham fue muy sobrenatural, aún la manera en que él fue removido de la tierra. Hubo advertencias, pero él invadió un ministerio que Dios nunca le había permitido ejercer, y estaba dañando el cuerpo de Cristo. Dios va a cuidar su obra, Dios va a cuidar. La Biblia dice que el que destruye el templo, Dios le va a destruir.
Ahora, bueno, eso está sujeto a una interpretación en el contexto y todo lo demás. El contexto es el propio cuerpo personal de uno como templo, pero creo que hay principios en medio de todo esto. Y nuestra charla, Jaimito, creo que tiene que ver con eso, o sea, de traer una palabra de advertencia, o sea, haz lo que Dios te llama a hacer, no hagas más, no hagas Amén. menos. Nuestro éxito en los términos de Dios, en los términos correctos de la palabra ministerial, está supeditado a que cumplamos el plan de Dios. No pretendamos hacer algo que Dios nunca nos llama a hacer. Nunca. Y es invadir un área donde no tenemos autorización. Ahora, había una gracia en Dios que permitió un tiempo a Abraham enseñar, pero él empezó a desviarse en pos de tantas cosas que vuelvo a decir, los seguidores de Abraham no son considerados cristianos hoy por hoy. Se les llama abrahamitas. Es más, cuando está el aniversario de su muerte o alguna cosa así, ellos dicen, vamos a dejar que el profeta nos hable. Se reúnen, ponen un cassette, que ya debe estar en MP3 o qué sé yo, y escuchan prédicas de Branham, porque se grabaron como 1200 mensajes de Branham. Al principio bien, luego no tan bien, y luego predicando herejía. Qué terrible. Contigo, Wow. Jaime. Ya estamos por Luchito, cerrar, gracias. pero wow, Es triste esta parte de nuestra charla. No sé en qué tiempo estamos, Luchito. Tú avísame más o menos en qué tiempo ya estamos. debemos estar por los 59 minutos. Ya, para, Ah, pero para, dale, dale. La para gente nos tiene redondear paciencia. lo que tenemos que decir. O sea, realmente escucharte y reflexionar sobre lo que estamos ahora, en este momento, hablando, me llena de tristeza, Luchito. Me llena de Mm, tristeza, me llena de esa sensación de que, caramba, ¿por qué las personas a veces eh, damos ocasión a que el mover de Dios se apague? Tú en la intervención que has tenido, has sido claro al decir que juntamente con los errores de Branham, la voz de sanidad, ese movimiento que ya lo has aclarado bien, es el que antecede al movimiento de fe, Luchito, mengua y se debilita, ¿no? ¿Por qué mengua y por qué se debilita? Por el error de un hombre, ¿no? A mí me llama la atención, Luchito, entre todo lo que hemos comentado sobre la biografía de Branham, que cuando él ministraba sanidad, hay un elemento que a mí me llama la atención. Y aquí en mi libretita he anotado una palabra entre dos signos de interrogación. La palabra orgullo, eso es lo que he anotado así, preguntando, ¿orgullo? ¿Se llenó de orgullo? ¿Se infló él? Y parece ser que esa es la base de todo lo que es el error que él tiene. Cuando uno se cree algo que no, que realmente no debería, debería creerse, cuando uno se llena de orgullo, porque, Luchito, lo tengo anotado como interrogación, pero mm, lo pongo sobre la mesa. Se llenó de ya. orgullo, se infló este gran hombre de Dios con las cosas, se creyó él las cosas. Hay algo interesante en el biógrafo Liardo, que cuando él lo despide a Lindsay, él se rodea de puros obsecuentes, dice, ¿no? Acá dice el título en este libro, ¿no? Rodeado de obsecuentes. Y a continuación habla de que Lindsay lo despide, Lindsay se va, y los que lo rodean son personas que más bien empiezan a valerse de él y a utilizarlo, incluso en el manejo de los dineros, ¿no? Exacto, Es exacto. decir, ahí yo empiezo a ver la falla de Branham, ¿no? No reconocer aquella asociación que para mí, a la luz de esta historia, es una asociación divina. Dios lo puso a Lindsay a su lado, como alguien que lo complemente. Él seguramente se infla de orgullo, lo despide y a partir de ahí es rodeado, para usar el mismo término del biógrafo, es rodeado de obsecuentes que empiezan a valerse de él, empiezan a hacer malos manejos, la economía del ministerio ya no daba y es ahí donde también está relatado el asunto de los $40,000 que él termina debiendo al fisco, ¿no? Y que tiene problemas con la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, ¿no?
a raíz de llenarse de estas personas. Pero ¿qué pasa con las personas que se van a valer de alguien para sus propios beneficios? Son personas que lo van a halagar. Son personas que permanentemente lo van a estar halagando, son personas que van a inflarlo, ¿no? Y a mí me parece, Luchito, que al final el problema de Branham termina en un gran problema de orgullo, ¿no? Mm. Orgullo en el sentido de que él piensa que no necesita de nadie más. Alguien que se infla, alguien que piensa que no necesita de otros, alguien que se rodea de obsecuentes y de personas que lo halagan y lo andan alabando todo el tiempo. Chupamedias, diríamos la jerga popular boliviana del occidente, ¿no? Chupamedias. Exacto, ¿no? Los tirasacos también decimos aquí, ¿no? Tenemos Exacto. en el folclore boliviano, tenemos varias expresiones para eso, ¿no? Los chupamedias, los tirasacos, Ahora que también son hay uno, ¿no? Amarrahuatos también últimamente. que es digamos, muy actual en la historia de nuestro país, ¿no? Pero Luchito, son personas que lo van a inflar a uno y uno termina creyéndose lo que le dicen. Es lo que le pasó al propio Alexander Dowie, ¿no? Ujú. Le dijeron, eres el Elías del libro de Malaquías, y él no aceptó eso, él no aceptó, pero después seguramente le llenaron y le calentaron las orejas y al final se creyó el Elías. Se dio Luchito, al ese engaño. mismo problema tiene Branham. Se cree algo que, de hecho, yo mostraba en el anterior programa que el propio Google, el buscador de Google, afirma que la Biblia habla de Branham en el capítulo 4 de Malaquías, hasta tal punto, y yo no lo creo, no creo, ¿no? Que él haya sido el Elías del este, no solamente porque sea una opinión mía, sino porque contrasto con la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Ahora, Exacto. el problema es para mí un problema de orgullo. Las cosas que enseña Luchita son aberrantes, ¿no? Cuando tú has repasado, y yo lo tengo aquí, también aquí en el libro, en mi copia, en la copia mía, tengo estas cosas que enseña que no hay un infierno eterno, es aberrante, es contradecir la Biblia. La simiente de la serpiente, Luchito, que la serpiente haya tenido relaciones carnales con la mujer, es algo, bueno, alguna vez hemos hablado sobre esos temas, es algo que nunca yo voy a basar una cuestión así. Es una herejía horrible, ¿no? El tema del divorcio, el tema de relegar a la mujer y de pensar que los hombres pueden tener varias mujeres, porque eso es una de las cosas que enseñaba, termina siendo aberrante. Alguien que ha sido usado por Dios de la manera en que Branham fue usado por Dios, que termina enseñando estas cosas aberrantes, muestra que realmente el hermanito, el ministro, este ha caído de donde él estaba, ¿no? Y la marca de la bestia, ¿no? Y al final abraza la unicidad, Luchito, una de las doctrinas más nocivas que ha tenido la historia de la iglesia, juntamente con el movimiento pentecostal, es esta doctrina de la unicidad. Entonces, yo quiero referirme a algunas cosas que he anotado acá, ¿no? Dale. Luchito, es importante que analicemos la historia, ¿no? Branham, digamos, se inmiscuyó en un ministerio al que no había sido llamado, el ministerio del maestro, pese a las advertencias de Lindsay, pese a que un gran profeta de Dios que en ese tiempo estaba ya ejerciendo su don profético, estoy hablando de Kenneth Sí. Hagin, que haya recibido una advertencia específica de parte de Dios de que si el profeta no se corrige, el profeta va a ser cortado. El propio Hagin lo contacte a Lindsay para poder darle ese mensaje a él, que él desoiga todas esas cosas. A mí me muestran, Luchito, que es alguien que se llenó de orgullo, ¿no? Y Luchito, ¿por qué el movimiento de fe llega a ser, que es el sucesor del movimiento de la voz de sanidad, Luchito? ¿Por qué llega a ser un movimiento que restaura algo muy importante en la iglesia de Jesucristo, el ministerio de la enseñanza, el ministerio del maestro? Eso es lo que se restaura en el movimiento que sigue a la voz de sanidad, el movimiento de fe del cual
tú y yo nos ascribimos como ministros de fe, ¿no? Somos parte de ese movimiento de fe. Pero ¿cuál es una de las verdades que se restauran en el movimiento de fe? Es el ministerio del maestro. Personas, ministros que sean llamados a enseñar la palabra, a enseñar la palabra. Pero un maestro, tú dijiste algo que con lo que estoy 101% de acuerdo contigo, Luchito. Tú dijiste que el maestro es el que está dispuesto a aprender. Luchito, siempre nosotros nos movemos en el ministerio de la enseñanza. Pero ¿cuál es una de las características que tal vez nosotros tenemos? No quiero ser autorreferencial, pero quiero usar este ejemplo. Es que siempre estamos aprendiendo. Que lo más importante para nosotros es aprender. Tenemos ese espíritu enseñable. Somos enseñables. La pregunta es, si quiero hacer preguntas retóricas sobre Branham, ¿Branham fue un ministro enseñable? Y yo me respondo, no fue un ministro enseñable. ¿Por qué? Porque él podía haber recibido todas estas cosas. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero también comentar sobre lo que hemos denominado la partida prematura de este ministro de Dios, Ujú, ¿no? Esto tiene que ver con algo que pasa en la Biblia, ¿no? En el capítulo 5 de Primera Corintios, nosotros tenemos el ejemplo de alguien que era un creyente, era un cristiano de Corinto, pero que estaba cometiendo un pecado que era inadmisible para la iglesia de Corinto, es inadmisible para cualquier iglesia, pero era un pecado inadmisible en ese tiempo en la iglesia de Corinto que amenazaba con contaminar toda la iglesia, ¿no? Era alguien que estaba teniendo alguna relación con su madrastra, entiendo yo, ¿no? Con la mujer de su padre, ¿no? Y es ahí cuando Pablo empieza a hablar a los líderes de Corinto y les dice, ustedes están envanecidos, ¿por qué no hacen algo contra esto? ¿Por qué no hacen algo? No voy a entrar en el detalle de este caso, sino quiero mencionar una verdad bíblica, una verdad escritural. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, yo no estoy con ustedes presente en cuerpo, pero sí estoy con ustedes en espíritu. Y estando presente en espíritu con ustedes, yo ya he juzgado al que tal ha hecho, a este hermano que estaba cometiendo este pecado. Y lo que dice Pablo es, el tal, este hermanito que está pecando de esta manera, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, lo dice de esa manera, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, uy, ¿no? el Señor. Yo creo que esto es lo que pasó con Branham, ¿no? No sé si alguien lo hizo, pero al final las advertencias que él tenía de estas personas, de Gordon Lindsay, del propio Kenneth Hagin, que fueron desoídas por él, determinaron que él no iba a arrepentirse de eso. Y Luchito, esto que yo estoy mencionando, el tal ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne, en última instancia se convierte en un acto de misericordia, porque alguien que no quiere arrepentirse tiene que dejar este mundo, ¿no? Y es entregado a Satanás. Yo creo que el autor de la muerte es Satanás, no es Dios. Por eso la Mm, Biblia dice, sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de la carne, para que Satanás le quite la vida a él. Pero en este mismo capítulo 5 de Primera Corintios no se está hablando de que esta persona pierda la salvación. Y esto es lo que yo quiero aclarar a nuestro público, ¿no? Branham partió prematuramente de esta tierra, no se arrepintió, invadió un ministerio que no le correspondía. No, no era solamente algo que estaba haciendo que no le correspondía, estaba afectando el mover de Dios. Estaba afectando lo que es la voz de sanidad, estaba afectando todo lo que Dios había hecho, estaba siendo afectado por la falta de arrepentimiento de esta persona. Y al final, el que deje prematuramente este mundo, yo lo veo, Luchito, no sé si tú coincides conmigo, pero alguien que en estas circunstancias muere prematuramente, en última instancia, ese es un acto de misericordia. Antes de que sigas tú arruinando más las cosas en tu vida y en el ministerio, es mejor que te vayas a la presencia de Dios y mm, aclarar enfáticamente a la luz de la Biblia.
que Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Con esta base bíblica, yo estoy convencido que Branham no perdió su salvación, y eso quiero que nuestro público lo entienda, ¿no? Yo creo que Branham está en la presencia de Dios. Yo creo que es un hijo de Dios que tiene toda su redención y ahora está en la presencia de Dios, pero tuvo que irse prematuramente de este mundo porque rehusó arrepentirse de algo que era advertido recurrentemente, ¿no? Y Luchito, para terminar, esta parte más quiero mencionar. En el capítulo 2 de Primera Corintios, Pablo está hablando de cómo les predicó el Evangelio a los corintios, ¿no? Y Pablo les está diciendo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, les dice Pablo, ¿no? No fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Está diciéndoles a los corintios que él no quería saber nada humano. Él no estaba interesado en representarse a sí mismo. Esto es lo que yo quiero, la última idea que quiero poner sobre la mesa en esta charla, ¿no? Dice, y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Alguien que está interesado en no representarse a sí mismo. Eso es lo que yo veo, Pablo. Y eso es lo que deberíamos tener todos los que predicamos el Evangelio, todos los que enseñamos. ¿Por qué Branham tuvo este final en su vida, que fue un final trágico, ¿no? Yo no creo que haya perdido su salvación, pero ¿por qué murió trágicamente y partió prematuramente de esto? Porque falló en esto. Cuando Pablo habla, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, yo estoy viendo a un Pablo que no está interesado en representarse a sí mismo. ¿Cuántos ministros hoy en día están en los púlpitos? Y veo esto en Branham, Luis, veo esto en Branham. Alguien que está predicando, alguien que invade un ministerio que no es el suyo, no es su llamado, y veo en él a alguien que está interesado en representarse a sí mismo, ¿no? Los que estamos en el púlpito, los que ministramos la palabra, no nos representamos a nosotros mismos. Ese es el temor y temblor que Pablo tenía. Dice, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas, no fue con palabras de humana sabiduría. Porque yo, parafraseando a Pablo, lo que Pablo quiere decir, no quise representarme a mí mismo. No estaba, yo tuve temor y temblor porque yo estoy en ese lugar para representar a Dios, no Amén. representarme a mí mismo. Y veo, Luchito, que aunque puedan muchas personas discrepar, creo que el principal problema de Branham fue ese, orgullo, orgullo. Luchito, y lo vemos muy regularmente en los púlpitos hoy en día. Ministros llenos de orgullo que no tienen el temor y temblor que tenía Pablo, ese temor y temblor, no quiero representarme a mí mismo, quiero representar a Dios. Y creo que este es, en última instancia, el gran error de Branham. Luchito, creo que es tiempo de terminar nuestro programa, tus últimas palabras del programa, ¿ya? Y seguramente también tú puedes guiarnos en una oración para cerrar este programa. Adelante, querido. Amén. Escucha, hermano, podríamos hablar una hora más de todas estas cosas. Quiero cerrar algunas ideas y quiero tratar de simplemente ahora contemporanizar lo que nos está pasando ahora en la Iglesia Mundial, Mm, brevemente. Hay peligro cuando, hay peligro cuando dejamos de considerar la verdad bíblica y empezamos a seguir hombres que, aunque sean usados por Dios, de alguna u otra manera incurren en excesos, en falsas enseñanzas o en excesos de la palabra. Y la experiencia de Branham, ¿por qué la quisimos traer aquí, hermano? Hermanos queridos, con Jaimito lo tenemos claro, pero a todos los que nos miran es porque vemos que hay peligro. Cuando hay iglesias y hay pastores y hay ministros que sí son usados por Dios, que sí tienen un llamado de Dios, pero llegan a convencerse de que sus seguidores les deben una obsecuente obediencia
poniendo sus enseñanzas o prácticas aún por encima de lo que enseña la palabra. exacto. Mano, yo he estado en lugares donde alguna vez se me ha hecho hace muchísimos años, tú hazme caso a mí, yo voy a dar cuentas a Dios por tu vida y no importa lo que yo diga, tú tienes que sujetarte a mí. Eso es un Manipulación. error. Eso es un error, es un espíritu de manipulación y yo no quiero estar en los Terrible. zapatos de gente y ministros que dicen eso, porque nuestro ministerio, sea el pastoral, el enseñanza o cualquiera de los cinco dones ministeriales, tiene que ver con edificar a los cristianos, a los miembros del cuerpo de Cristo, para hacerlos cada vez más semejantes a Cristo, pero también ayudar a que la gente sea dependiente de Cristo, no de nosotros. Y me quiero referir, ha citado muy precisamente la palabra de Dios referente a cuando este hombre en Corintios fue entregado, en Primera Corintios a Satanás. Uno dice, bueno, al final no es condenado, es salvo, qué bien, sí, pero cuando uno muere prematuramente, uno en parte es privado de su galardón. Entonces Exacto. sí hay una pérdida, hermanos. No es Sí. una cuestión de, bueno, nosotros no somos salvos siempre salvos, por si acaso. O sea, Mm. nosotros creemos que uno es salvo siempre que permanece en Cristo será salvo. Y sí, es el mensaje de la palabra, según lo entendemos, es positivo. Es muy difícil perder la salvación. Y de hecho, en el caso de William Branham, hilando un poco más y viendo cosas, sí, yo también coincido contigo. Él no perdió la salvación. De hecho, fue una medida de misericordia, pero Branham fue privado de recibir todo el galardón. Exacto. Exacto. Branham fue privado de recibir todo el galardón porque se desvió. Y hermanos, entonces no es una cuestión solo de blanco, negro, cero o uno o 10. No es solo llegar al cielo, pero ¿quieres escuchar bien hecho, siervo fiel, entra en el descanso de tu Señor? Ese es el punto. Exacto. Y traigo esto de la Biblia en Hechos capítulo 17, hablando verso 10 en adelante, dice, inmediatamente los hermanos nos enviaron de noche a Pablo y así las hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y hablando de los de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando la Biblia habla de los de Berea y dice que eran más nobles que los de Tesalónica, era porque iban a la palabra y confirmaban con la misma escritura Exacto. si el mensaje que Pablo les estaba diciendo era el correcto. Nosotros tenemos la obligación, amados, de ir a la palabra y confirmar que aquello que se nos dice tiene asidero en la palabra de Dios y corresponde a una correcta interpretación. Y quiero decir algo más, hermanos. Ustedes no tienen que creernos a nosotros, ni a Jaime, ni a mí, ni a ninguna persona, Exacto. solamente porque Exacto. nos paramos en el púlpito y decimos algo, o porque hay Mm. señales y milagros que pudieran pasar. Ustedes tienen que ir a la palabra de Dios para ver y confirmar que lo que se les enseña, aun lo que Amén. nosotros hablamos, Amén. es bíblico. A mí no me ofende. Yo digo algo, siempre lo digo, hermano, si tienes problema con esto, anda a la palabra y estudia. Y si crees otra cosa, no voy a entrar en conflicto. No soy Exacto. más, no soy menos si tú Amén. crees o no crees. Y es precisamente porque queremos ser hacedores de la palabra. Segunda Corintios 4, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ya basta de tener esa actitud de que por sujeción hay que creer todo. Creemos en la sujeción, creemos en el orden que establece la palabra, en la autoridad de los pastores y líderes en las iglesias, ¿verdad? Pero los miembros, todos nos debemos al Señor. Pablo mismo dice, síganme a mí, voy a parafrasear, en tanto yo sigo a Jesús. Y ese es el problema. Abraham se desvió y muchos siguiendo a Abraham también se desviaron. Exacto. Exacto. Entonces, hay una advertencia fuerte al cuerpo de Cristo en este tiempo, hermanos. Amén. Yo reconozco dones y ministerios de sanidades en grandes hombres de Dios, pero no me interesan los dones y los milagros. Esos son de Dios, esas son cosas de Dios. Quiero ver qué enseña, quiero ver qué cree la gente que lo sigue. Gloria a Bueno, Dios. Amén. gloria a Dios, hermano. Tiempo de cerrar, pero realmente yo a veces levanto un poquito el tono de la voz, no me voy a justificar por eso, pero trato de ser más enfático en esto porque esto es cierto. Mm. Hay mucha gente engañada, hay mucha gente siguiendo a hombres Sí. y Sí. hombres que tienen ciertas desviaciones y que hay esto que tú bien lo dijiste.
orgullo, Mm, orgullo, ego. mm, eso. Dios mío, que Dios nos libre de eso. Yo prefiero tener un low profile. No quiero ser reconocido, ni más famoso, ni influenciar a todo el mundo. No me interesa. Quiero, quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. No más, no menos. Ya con Amén. hacer lo que Dios nos llama a hacer requiere fe, Jaimito. Así Requiere es. obediencia, requiere decisiones de calidad, requiere renunciar a muchas cosas. Pero ahí está la gracia del Señor. Amados, los amamos mucho. Gracias por tenernos paciencia. Sé que estamos sobre la hora, nos hemos excedido, pero no voy a pedir tampoco disculpas. Por esto quiero ser muy honesto, con sonrisa en el rostro. Los amamos y a veces tenemos que decir cosas que tienen que ser dichas, Mm, que tienen que mm, ser dichas. Y lo hacemos así. porque los amamos lo suficiente para, por lo menos, poner en consideración delante de ustedes las cosas que hablamos aquí. Amén. No estamos aquí porque no tengamos nada mejor que hacer o porque Jaime y yo estemos soñando con ser los grandes influenciadores y que YouTube nos mantenga y nos manden mucha plata. No nos interesa. Nos caería bien tener ayuda, nos caería bien Por supuesto. algún apoyo más para Por ayudarnos a hacer supuesto. todo lo que queremos hacer, pero no lo hacemos en función de eso. Estamos abriendo Amén. corazón y esta instancia simplemente para que escuchen la charla de dos hermanos que la mayor parte del tiempo están de acuerdo en todo, pero más allá de eso es porque creemos que podemos bendecirlos de alguna manera. Y una vez Aleluya. más, en un acto de total transparencia intelectual, vayan por ustedes a la palabra. No nos interesa que nos den la razón, no nos presentamos como personas infalibles que tienen la razón en todo, simplemente hablamos acerca de lo que opinamos. Más en el otro lado de la moneda podemos decir que tanto Jaime como yo, y hay muchos más también, que tratamos siempre de fundamentar lo que decimos en la palabra de Dios. Que Dios les Amén. bendiga. Vamos a orar, Jaimito. Qué buen Amén. tiempo ha sido este. Ha A veces sido hablamos lindo de lo tiempo, lindo, Luchito. lo no tan lindo y lo feo, pero Dios es bueno en medio de todo esto, hermanos, y sabemos eso. Oremos un momento. Padre, te damos Amén. gracias. Gracias, Te damos Padre. gracias porque podemos hablar cosas importantes, Dios, cosas que pueden, entendemos nosotros, ser de ayuda y de bendición a las personas. Señor, nuestro Aleluya. anhelo es ver una iglesia que crezca en madurez, que sea conformada a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Una Aleluya. iglesia madura, Señor, que no solo camina en las manifestaciones de poder, de las señales y maravillas que se hacen en el nombre de Jesús, sino que también una iglesia que siendo madura emule el carácter de Jesús, Aleluya, creyentes Señor. que sean como Jesús. Queremos ser Aleluya. más como Jesús. Señor, estamos plagados muchas veces de debilidades y situaciones tienen que ser tratadas en nuestra vida. Sabemos que tú llamas a las personas no en función de mérito humano, sino Oh, por sí, tu propia Señor. Aleluya. voluntad, tu propio designio, Señor. Pero sabemos que juntamente con ese llamado hay una gracia, Señor, para ejercer ese llamado de manera eficaz y que tu corazón es edificar al cuerpo de Aleluya. Cristo, Señor. Mientras esperamos la gloriosa segunda venida de Jesús, que la iglesia crezca en madurez, Señor, que los creyentes sean edificados y que los ministros no se prediquen a sí mismos, no levanten, no busquen levantar Mm, reinos sí, humanos, Señor. Señor, sino Aleluya. glorificarte en todo, Señor Jesús. Gracias, Padre. Hombres fallamos, mujeres fallan, iglesias y líderes fallamos, pero tú, Dios, nunca fallas. Aleluya, Ayúdanos a Señor. mantenernos en ti, Señor, y a crecer, a hacer los ajustes que tengamos que hacer, pero sobre todo que podamos ser sinceros, Señor, Amén, Padre. en el entendimiento de que eres tú quien nos salva, nos llama a servir, nos llamas a servirte y que podemos y Aleluya. debemos ser de bendición a otros. Padre, bendecimos a nuestra audiencia. Amén, Padre. Señor, oramos para que lo que decimos, Señor, sea de edificación. No queremos traer controversia, sabes nuestro corazón, pero a veces vamos a tocar temas controversiales, Señor. Amén, Padre. Bendecimos Aleluya. a todos, Señor, y te damos a ti toda la honra y la gloria. En Toda el la nombre de gloria te la Jesús, damos, Señor. Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bien, este ha sido un programa un poco pesado, pero esperamos que y confiamos en el Señor que haya sido de bendición. Jaimito, Dios te bendiga. Siempre es un gusto hablar contigo y será en nuestra próxima entrega. Bendiciones. Chao, Luchito. Hasta la próxima. Un saludo a toda nuestra audiencia. Dios los bendiga a todos y cada uno. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Luchito. Bendiciones.